Pídele al Señor: Dios, quiero conocerte. Vamos, dile: Señor, quiero conocerte. No quiero solamente de oídas saber de ti. Señor, quiero tener una experiencia contigo, con tu palabra. En el nombre de Jesús, habla mi vida, Señor. Vamos, dígale: Señor, yo no me conformo con la religión. No quiero algo falso, quiero la verdad de tu palabra. Quiero la verdad de tu palabra haciéndome libre, dándome propósito. Dígale al Señor: te entrego mis cargas, mis preocupaciones. Hoy decido escuchar la verdad de tu palabra. Por favor, ayúdame a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Tiempos como los nuestros. Estamos estudiando el libro del apóstol Pedro. Tiempos como los nuestros. Esta carta fue escrita para cristianos que estaban viviendo tiempos similares a lo que tú estás viviendo. La Biblia es actualizada. En la Biblia no solamente encontramos el diagnóstico de lo que hay en nuestro corazón y el problema al que nos enfrentamos, sino también la solución. Entonces, la solución que Dios le dio a la iglesia en el primer siglo sigue siendo, amados, la solución para nosotros. No hay una revelación que encontrar. Esta es la revelación, la palabra de Dios. Mucha gente anda buscando lo nuevo, algo que llene el vacío en su corazón, pero la verdad es que solo en Dios se va a llenar ese vacío, solo en la palabra. Y el título de este mensaje, amados, se llama Un panorama amplio de tu iglesia. Un panorama amplio de tu iglesia. Tú y yo tenemos que tener un panorama realmente amplio y conciso de lo que es la iglesia de Cristo. Porque muchas veces, amados, estamos aquí y no sabemos qué es la iglesia o para qué es la iglesia. Vamos a leer 1 de Pedro 2, 9 al 12, continuando con nuestro estudio de la carta de 1 de Pedro. Dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Di conmigo: en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Vamos a estudiar estos versos, del 9 al 12. Sospecho que la perspectiva de muchos, amados, acerca de la iglesia es muy pequeña, como mi perspectiva acerca de la iglesia un tiempo fue muy pequeña. Solo piensa en por qué venimos a la iglesia, por qué estás aquí este domingo. Para algunos la iglesia no es más que lo que hemos hecho desde niños, una tradición. Mi abuelita me llevó a la iglesia, entonces mis papás me llevaron, luego yo estoy en la iglesia. Incluso algunos padres vienen a la iglesia porque piensan que sus hijos deben ser criados en el buen camino. Esa es la motivación por la cual vienen. Incluso es posible que asistas a la iglesia para conservar las maravillosas relaciones que aquí has hecho a través de los años, o simplemente porque te gusta la enseñanza que aquí se da. En esencia, podemos resumir todas estas razones en una palabra, amados: consumismo. Consumismo. Y estas razones de venir a la iglesia no es que sean malas, amados, pero no es todo el panorama de lo que es la iglesia. Nos quedamos cortos si pensamos que la iglesia es solo esto y para eso venimos. Y se resume en una palabra: consumismo. Y cuando pensamos en la iglesia, amados, pensamos en lo que ésta puede hacer por nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado al salir de la iglesia: hoy no recibí como yo esperaba, hoy sentí que no fue suficiente,
Hoy como que el mensaje no me pegó. Hoy no sentí como antes hubiera sentido. Bueno, esta es una mentalidad consumista. Porque nuestra perspectiva acerca de la iglesia se vuelve muy pequeña cuando solo pensamos en consumir de la iglesia. Yo quiero decirte esto, que si realmente entendemos lo que Dios le ha llamado a la iglesia a hacer y hacer, nunca veremos a la iglesia de forma diminuta. Por eso tú y yo necesitamos estudiar 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 al 12. Grábate bien esto. Cuando mi mentalidad como cristiano, como hijo de Dios, solo sea ¿qué puedo recibir yo de la iglesia? Yo tengo que volver a las escrituras y darme cuenta del verdadero propósito que es ser cristiano y estar en una iglesia. ¿Qué propósito es? ¿Te acuerdas el domingo pasado en los versículos 4 al 8 del capítulo 2 de Pedro? Pudimos aprender cómo la iglesia es descrita como el nuevo templo de Dios, construido en el fundamento de Jesús. ¿Te acuerdas de los ladrillos? ¿Sí? Ahora Dios identifica a la iglesia, amados, del 9 al 12 como el nuevo Israel, restaurado y renovado con base en el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Este nuevo pacto no es con la ley de Moisés, es con el pacto de la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Dios establece a su iglesia como el nuevo pueblo de Él en una comunidad que dirija al mundo hacia la gloria de Dios, amados. Es decir, nuestro testimonio, nuestra vida importa, tiene un propósito. Si tú te has sentido como ¿qué hago en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo aquí? No quiero perder el tiempo, pudiera estar generando más trabajo, por lo tanto más recursos en el tiempo que le dedico a la iglesia, amado, te equivocas. Hay un propósito más allá que generar riqueza temporal y pasajera. El propósito es que tú puedas atesorar tesoros en el cielo. El propósito es de que tu vida pueda impactar a los tuyos, que seas formado de tal manera que como hombre de Dios o mujer de Dios puedas impactar a tus hijos y a tu familia. No es tiempo perdido el que dedicas a la iglesia. No es tiempo ocioso el que vengas a sentarte a escuchar la palabra. La palabra trabaja independientemente de tus emociones. Hay algo espiritual en el ambiente en que vivimos y es Dios interviniendo en tu vida para salvación de tu alma y fruto en tu vida. Algo está pasando en este lugar. Hay una guerra por tu alma. Cosas pasan por tu mente. De repente la predicación divagas y salen los pendientes y vas por allá y vas por acá. Pero la verdad es que Dios está luchando por tu alma. No es coincidencia que estés aquí. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí. No me eligieron por ser buena ondas, por ser la élite del mundo. No, yo los elegí a ustedes. Independientemente de su pecado, de su pasado, Él te ama. Él está luchando por tu alma. Él quiere hacer una nueva obra en tu vida. ¿Por qué? Porque Él murió por ti. Te ama con intenso amor y eterno amor. Amados, este nuevo pacto al que hemos sido llamados es una realidad que tú tienes que experimentar por tu propia cuenta en tu espíritu. El conocer a Cristo. El vivir para Cristo. Y quiero decirte esta gran verdad. Grábatelo bien. Dios no te ha dado la iglesia para que encaje dentro de tus planes y prioridades. Te ha dado a ti, a la iglesia, para que sirvas en los suyos, en los planes y las prioridades de Dios. Es que hay algo mayor que nosotros y ese es Cristo. Hay algo mayor que nuestros problemas y ese es Cristo. Hay algo mayor que nuestra rutina y ese es Cristo. Ahora,
En el versículo 9, amados, nuestra nueva identidad y posición como el pueblo de Dios son evidentes. Lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay un trasfondo en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, en este verso 9. Los elegí para que fueran mi pueblo escogido, mi pueblo escogido. Tú tienes que conocer que eres en Cristo, que es la iglesia, es el pueblo escogido por Dios. Pedro está citando lo que es Isaías 43:20, donde Dios declara: este es mi pueblo escogido, yo te escogí. Yo no sé tú, pero cuando alguien te escoge, es lo mejor que tú puedes tener. Recuerdo aquella anécdota de aquel niño que se burlaban de él por ser adoptado. Y le decían: tú no tienes papás, a ti te adoptaron, y se burlaban de él. Cuando él llega con sus padres adoptivos, les dice: papá, ya no quiero ir a esa escuela, se burlan de mí porque soy adoptado. El papá le dice: hijo, cuando se vuelvan a burlar de ti, tú les vas a decir: mis padres me escogieron a mí. Sus padres no tuvieron opción. Porque el ser escogido, amados, es experimentar una decisión. Y Dios decidió escogernos. La iglesia es el pueblo escogido de Dios. Dios eligió escogernos, a mí. Con lo que he hecho, pastor, con lo que has hecho. Con lo que batallas, con lo que batallas. Esta es la gracia escandalosa del evangelio. Pedro está citando Éxodo 19:5: serán mi propiedad exclusiva, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Está citando también Isaías 43:21: al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Y este mensaje está incluyéndonos, amados. Necesitamos entender que Él nos escogió. Somos su pueblo, la iglesia es el pueblo de Dios. Un nuevo linaje, siervos del Rey Supremo, ciudadanos de un reino divino, no de este mundo, residentes de una ciudad celestial. Y esto es una maravilla, amados. Vamos a disfrutar cada descripción una por una de lo que es la iglesia. Pueblo escogido por Dios, por amor me escogió. También dice que somos linaje escogido. ¿Qué es un linaje? ¿Qué es un linaje? Es la descendencia de una familia, ¿estás de acuerdo? Y esta palabra se usó para denotar el linaje de una familia noble en la antigüedad, de importancia. Y Dios nos está diciendo: ustedes son linaje escogido, son mi descendencia, son mi familia. Yo los amo, yo los he puesto a mi lado para cumplir un propósito. No es pérdida de tiempo, no es religiosidad. Religiosidad es otra cosa. Es realidad con Dios, es realidad con su Espíritu Santo. Es una vida real con Dios y una vida que da fruto con Dios. Amados, Dios escoge a personas que no tienen nada en común por los diversos trasfondos culturales, y luego nos une en una familia que es la iglesia. Esto es poderoso, esto es glorioso. La gloria de Dios es exhibida majestuosamente por medio de la iglesia. Porque la diversidad de las personas, amados, unidas, es la que Dios usa para manifestar su amor y su gracia al mundo. Diversas personas, diversos trasfondos, diversas personalidades. Esto es algo glorioso. ¿Qué hace que nos reunamos domingo tras domingo? ¿Qué hace que te levantes, que dejes cosas por venir a la iglesia? Que tengas ese sacrificio de decir: primero es buscar a Dios, primero alabar al Señor. Es Dios atrayendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque hay un propósito fuerte. Porque el evangelio no queda aquí, se tiene que vivir allá afuera y en cada calle de esta ciudad.
No somos gente llamada a una vida mística, así como que dándonos golpes de pecho, sintiéndonos los santos de los últimos santos y todo eso que se dice. No, somos llamados a vivir a Cristo allá afuera, a manifestar quién es Cristo. Hay un propósito superior. Y tú y yo, amados, necesitamos cultivar una atmósfera en nuestras reuniones de iglesia donde las personas de todo el mundo sean bienvenidas. Porque somos un linaje escogido y necesitamos aprender a vivir como tal. No podemos vivir solamente por vivir el cristianismo. Tenemos que vivirlo con propósito. Otra descripción de la iglesia es real sacerdocio. Tanto real sacerdocio como nación santa apuntan a Éxodo 19:6. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Pedro, al aplicar este lenguaje a la iglesia, está declarando que el pueblo del nuevo pacto de Dios es ahora lo que Israel debió ser y que en sus mejores momentos tuvo la esperanza de ser. Amados, real es un adjetivo de honor que significa que servimos como sacerdotes en presencia del Rey, y revela que la iglesia sirve en una posición de gobierno en el reino de Dios. Esto es algo glorioso, porque Jesús promete, amados, con mucha frecuencia en el libro de Apocalipsis que reinaremos con Él cuando Él venga por segunda vez. Lo dice en su palabra. Esto es un lugar de honor que no merecemos, un privilegio. Apocalipsis 2:26 dice: les daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:21 dice: sentarse conmigo en mi trono. Está hablando de la recompensa eterna de la iglesia, de sus fieles. Apocalipsis 5:10 dice: reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 20:6 dice: reinarán con Él. Esto es algo glorioso. En una ocasión, Pedro, al ver que el joven rico no quiso seguir a Jesús, Pedro, bien astuto, le dice al Señor: oye, Señor, nosotros hemos dejado mucho por seguirte. Casi diciéndole: nosotros estamos aquí. El joven aquel no quiso. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para nosotros? Quiero saber qué hay para mí. ¿Por qué, amados? Porque en la naturaleza de todo ser humano está esa pregunta: ¿qué beneficio tengo de creer y de honrar a Cristo? ¿Qué beneficio tengo de creer en la iglesia cuando muchos ya no creen? ¿Qué beneficio tengo de amar a la iglesia cuando muchos no la aman ya? ¿Qué beneficio? Y Jesús le dice a Pedro y a sus discípulos: todo aquel que me ama y me sigue tendrá 100 veces más padres, más hermanos, y se sentará conmigo para juzgar a las 12 naciones de Israel, para gobernar. Habrá recompensas en esta tierra y en la eternidad. Y generalmente, amados, la impaciencia del ser humano florece y aflora. Bueno, Señor, pero pues sí, eso es lo eterno. ¿Y qué hay de aquí? Y Jesús hace claro, amados, que cuando tú estás buscando agradar a Dios, no solamente estás construyendo un tesoro en lo eterno y estás depositando tu confianza en el Señor en lo eterno, pero al tú enfocarte en lo eterno, algo pasa en esta vida terrenal. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Su bendición. La vida eterna se empieza a vivir de este lado. No existe una consagración a Dios y una búsqueda por lo eterno que no repercuta en nuestro diario vivir. Un padre de familia que ve por lo eterno, valora a su esposa, la honra, la ama, porque sabe que su tesoro está en el cielo. Una madre de familia
que su tesoro está en el cielo, valora con toda devoción la casa, la familia que le ha dado el Señor y se enfoca en agradar al Señor, porque la eternidad fue comprada con la sangre de Cristo. Es decir, es una nueva vida en este presente, es una vida transformada que muchos desean tener y que por gracia, por misericordia, tú y yo estamos experimentando por el temor de Dios, por querer agradarlo, por querer honrar su palabra. Tu vida está siendo transformada. Gloria a Dios. Esto es poderoso porque antes no podíamos cambiar, pero hay algo en tu corazón, en tu interior, que es el Espíritu Santo haciendo posible este cambio de vida para disfrutar la eternidad. Dale un aplauso al Señor si tú puedes creer esto. Amados, real sacerdocio. Real sacerdocio. No solamente esto significa que representamos a Dios ante el mundo incrédulo con nuestras vidas, también somos el pueblo de Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y los sacerdotes, amados de Dios, tenían una función en el Antiguo Testamento. Pedro está mencionando cosas del Antiguo Testamento para que entendamos en este presente, en el Nuevo Pacto. Él está diciendo, ustedes son real sacerdocio. El sacerdote tenía como función presentarse delante de Dios en favor del pueblo. Es decir, le pedía a Dios por el pueblo. Pero también tenía una función, representar a Dios ante el pueblo. Es decir, dar el mensaje que Dios tenía para el pueblo. Y Dios está diciendo, ustedes son mi real sacerdocio. Yo no sé tú, pero mi vida revoluciona cuando yo me doy cuenta que yo represento a Dios en mi hogar, que yo represento a Cristo en mi trabajo, que yo represento a Cristo donde quiera que yo esté. Yo no sé tú, pero esto me llena de responsabilidad, pero también de privilegio. Amados, somos llamados a proclamar el amor de Dios, la gracia de Dios, el mensaje del Evangelio a toda aquella persona que esté en nuestras vidas. Decía un predicador del siglo antepasado, predica el Evangelio siempre. Si puedes, habla el Evangelio. Quiere decir que predicamos con nuestra manera de vivir. Quiere decir que la iglesia es un real sacerdocio donde muchos están viéndonos y por gracia divina están conociendo la misericordia de Dios por vernos. Esto es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Representamos a Dios ante el mundo, pero también representamos al mundo ante Dios. Y esto, Dios, amados, y esto tiene implicaciones con respecto a nuestras acciones. Y yo quiero decirte algo, cuando Dios se dispone a hacer algo, lo primero que hace es llamar a su pueblo a la oración. Esto tiene grandes implicaciones. Real sacerdocio. Yo represento al pueblo delante de Dios. La iglesia representa al mundo delante de Dios, intercediendo. Señor, bendice mi nación, bendice mi tierra, bendice mi familia. Y yo estoy representando a Dios ante el mundo. Yo estoy reflejando el amor de Cristo. Es una gran responsabilidad que implica nuestra vida de oración. Segunda de Crónicas 7:14, si me lo pueden poner en pantalla. De preferencia en la Reina Valera, por favor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escucha, Dios le está hablando a su pueblo, no le está hablando a todo México, a su pueblo. Le está diciendo, si su pueblo, si mi pueblo, dice Dios, endereza sus caminos y se arrepiente de sus pecados, entonces me representa
ante el mundo verdaderamente. Y yo sanaré su tierra. Iglesia, yo quiero convocarte a estar orando por nuestra nación. Porque los siguientes años en nuestra nación se va a decidir mucho. Y es a través de la oración que tú y yo vamos a combatir las grandes pruebas para tener grandes victorias. Hay muchos hogares que son sostenidos por el poder de una madre que ora. Hay muchos hogares aquí que son sostenidos por esos padres de familia que están en la brecha orando por sus hijos. ¿Por qué, amados? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra un gobierno, un gobernante, es contra huestes de maldad, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Tú y yo tenemos que orar si queremos ver grandes victorias suceder en nuestras vidas. Tenemos que tener una vida privada de oración si queremos victorias públicas. Ese es el orden. No es el orden victorias públicas y luego vida privada de oración. No, el orden, como suceden las cosas, es una vida privada de oración y recompensas públicas, milagros vistos, milagros sucediendo, transformaciones en nuestra sociedad sucediendo porque el pueblo de Dios ora. Y no va a suceder de la noche a la mañana, te lo advierto. Pero si un pueblo y si la iglesia se despierta como pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio, y clama y busca el rostro de Dios y se encarga de arrepentirse, enderezar sus caminos para representar a Cristo ante la sociedad, ora en los secretos: Señor, ten misericordia, no nos des un gobernante que merecemos, danos un gobierno temeroso de ti, ten misericordia de México. Danos un gobierno que se alinee a la palabra de Dios, a tus estatutos, a tus mandamientos, con temor reverente en su corazón. Si se humillare mi pueblo. Pero muchas veces pensamos que la iglesia solo es una tradición. Y muchas veces muchos cristianos se están llenando de las críticas que se ven en las redes sociales de la iglesia, y por el mal uso de la iglesia de muchos caemos en el desuso del santo mandamiento. El mal uso y luego entramos en un desuso, es una ignorancia plena. Mateo 6, 9 al 13, Jesús enseña a orar el Padre Nuestro, ¿te acuerdas? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. ¿Sí? Bendícenos cada día. Perdona nuestros pecados así como perdonamos a nuestros ofensores. Líbranos de toda tentación, guárdanos del mal, porque tú eres el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo no dio un bosquejo repetitivo. Dios dio a través de Cristo una realidad, amados. Necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos desconectarnos de esta vida tan pasajera, de estas distracciones tan sutiles, y conectarnos realmente con Dios. Mucha falta de paz que tienes es porque no te conectas en oración. Mucha falta de esperanza en tu corazón y de fe es porque no te conectas con Dios. Desenchúfate del mundo. Desenchúfate de las distracciones y conéctate con Dios, y tú lo vas a conocer y vas a entender que hay un propósito en tu vida. Que Cristo no te rescató solamente para ser buena persona, ser más moral, ser más buena onda. No, esas son consecuencias. Pues sí, cambia tu vida y te conviertes en una mejor persona, pero hay un propósito mayor, amados. Hay un propósito mayor, que nuestros hijos vengan y sean enseñados en los valores de la palabra. Hay un propósito más, y es la salvación de su alma, es su destino eterno, y es el destino eterno de la iglesia. Hay un propósito más que el venir a la iglesia a consumir. Y tú tienes que descubrirlo, y hasta que tú lo descubras y lo vivas, vas a ser pleno en Cristo. Amados, yo quiero preguntarte esto: si permanecemos en silencio, ¿quién le dirá al mundo sobre la salvación gloriosa que ofrece Dios en Cristo? Y otra pregunta te hago: si no somos santos y amorosos,
¿Quién le mostrará al mundo el gozo exorbitante de la vida en su reino? ¿Quién? ¿Es la iglesia imperfecta? Sí. ¿Está Dios obrando en su purificación? Sí. ¿Acaso tiene Dios otro plan para el cual demostrará al mundo la gloria de Jesús? No. Él ha escogido un pueblo imperfecto para exhibir su reino aquí en la tierra. Ese es el llamado de la iglesia. Esa es la responsabilidad de la iglesia y es un privilegio. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un aplauso al Señor si tú lo puedes creer. ¿Soy imperfecto? Sí. ¿Dios me está purificando? Sí. Cada vez que abro su palabra, cada vez que me rindo al Señor, algo está pasando en mi corazón. Yo me acuerdo la primera vez que oré. ¿Sabes qué le dije a Dios? Dios, el pastor dijo que tú podrías darnos algo mejor. Y también dijo que te dijera lo que yo amo y que te lo cambiara. Y le grité atrás de mi casa. Había unos montones de arena donde se veía un canal donde pescaba yo de chavalo. Y le grité a Dios esa mañana, me acuerdo: Dios, si tienes algo mejor para mí, mejor que esto que yo amo, que esto que yo hago, que esto que yo deseo, que estos vicios y estos deleites, dámelo. La primera vez que oré, yo sentí como el Señor empezó a purificar mi corazón. ¿Eres imperfecto? Sí. ¿Te está purificando el Señor? Sí. Si tú no te levantas como madre de familia, como padre de familia, a reflejar y anunciar las buenas nuevas a tus hijos, ¿quién se va a levantar? Nadie. Tú te tienes que levantar. Tú. Otra característica, otra descripción de la iglesia, 1 Pedro 2:9, es nación santa, dice. Y este es el enfoque principal de una nación santa, es ser distinta al mundo. Distinto al mundo. Israel, amados, fue llamado a ser distinto, diferente a todas las naciones vecinas del mundo. Ellos debían exhibir el gobierno de Dios a las naciones vecinas. Israel fracasó en esta tarea y terminaron exiliados. Sin embargo, Dios prometió levantar de nuevo a su pueblo, restaurarlo a su gloria previa. La iglesia es el nuevo Israel restaurado con base en el nuevo pacto. Pero el reino de Dios no es de este mundo. En otras palabras, amados, la iglesia no es una nación estatal como lo fue Israel. En vez de eso, somos un reino celestial que ha recibido, que ha sido revelado al mundo donde quiera que el pueblo de Dios se encuentre. Pero yo quiero preguntarte esto: ¿habrá implicaciones si la iglesia no es santa, como Israel no fue santo y fue exiliado? ¿Qué le pasará a la iglesia por no ser obediente? Yo no estoy hablando de perfección, nadie es perfecto, yo estoy hablando de santidad. Santidad tiene dos implicaciones. Cuando recibo a Cristo en mi corazón, Él me declara santo. Esa es la gracia, apartado para Dios. Pero la otra cara de la moneda de la santidad es el proceso donde yo voy siendo transformado y purificado. Y es ahí donde tu decisión, tu voluntad se tiene que rendir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a dar la alarma cada vez que lo necesites. No va a estar el pastor diciéndote lo que tienes que hacer y que no. El Espíritu Santo a través de la palabra te va a guiar. Y es ahí donde es tu decisión. Mi pregunta: ¿habrá implicaciones para una casa, una familia que no busque agradar a Dios? Creo que sí. Creo que mis hijos y tus hijos pueden ser exiliados de su propósito si no cumplimos el propósito que tenemos como iglesia. Creo que mis hijos pueden tener malas consecuencias porque yo tomé malas decisiones. Amados, debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo.
Y cuando nos reunimos como iglesia, somos una embajada del reino del cual formamos parte, y Dios te ha provisto de una localidad para exhibir su gobierno. Tu iglesia, tu casa, Iglesia Renueva. Y no hay nada más significativo que vaya a suceder este domingo más que la reunión del pueblo de Dios. Eso es. No existe un pueblo con una identidad más grandiosa que la congregación de personas caídas a las cuales Dios ha llamado a vivir en armonía como escogidos de Dios. Tu perspectiva de la iglesia es así de grandiosa, te pregunto. ¿O qué pasa en tu corazón? Otra vez domingo. Otra vez. A ver qué recibo. O estaremos formando una generación que se levanta domingo tras domingo a decir: gracias a Dios es domingo, voy a presentarme delante de Dios porque estoy caído y necesito de Él. Y es una oportunidad gloriosa agradecerle a mi Señor por la vida, por la salvación, por la salud, por el techo, el vestido, el alimento. Dios, gracias. La iglesia va a ser para tus hijos lo que es para ti. Es que ¿por qué mis hijos no se apasionan de Cristo? ¿Qué está pasando? El fuego se propaga. Tú prendes algo en el campo, tú prendes un zacate ahí y se extiende, hermano. Pero también Santiago habla de que la lengua es como una pequeña chispa que hace arder un gran fuego, con el contexto de problemas. Y muchos padres están declarando todo menos el reino de Dios en sus hogares. El reino de Dios afirma a mis hijos. El reino de Dios declara a mis hijos que se tienen que arrepentir porque son pecadores. El reino de Dios declara a mis hijos que son amados por Abba Padre, que dio a su Hijo en la cruz. La enseñanza bíblica tiene que ser en el hogar. La lámpara tiene que estar encendida en el hogar. ¿Cómo es que estos pasajes moldean no solo tu perspectiva de la iglesia, sino tu participación en ella? ¿Qué es lo que pasará por tu mente la próxima vez que camines por las puertas de este edificio? Ese pasillo, que ya necesito pintarlo porque está todo chorreado ahí en la pared. Yo te voy a decir dos tentaciones posibles que vas a experimentar como la iglesia: separación y adaptación. Una respuesta fácil, amados, para muchos cristianos ante una cultura de este mundo que malentiende y difama a los cristianos es separarnos de este mundo. Los monasterios de algunos cristianos tenían esta bandera: no queremos ensuciarnos, vamos a separarnos, vamos a ser una comunidad allá en el monte y nos vamos a rapar todos. Yo no soy monje Shaolin, Pero es una tentación bien sutil separarnos. Es que soy cristiano y me ensucio. Por favor, ve conmigo este video, por favor. Adelante, Kiki. Solo dame una hora y te daré una nueva vida. ¿Quién dice que quiero una? Te aseguro que no hay peces ahí. ¿Qué voy a hacer contigo? Tú y tu boca peligrosa. Escucha.
¿A un loco sedicioso? No lo creo. El mensaje de Dios. El reino de los cielos se acerca. ¿Entonces afirmas que eres el Mesías? No, ¿Pero crees que ya viene? no. Él ya está aquí. Está aquí. Por ahí. Predicando la verdad divina. Abriendo los corazones de todos los hombres. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué hiciste? Te doy la oportunidad de cambiar tu vida. Pedro, ven conmigo. Deja de pescar peces y te haré pescador de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar al mundo. No es separarnos del mundo, es cambiar al mundo. Es cambiar al mundo. Entonces, ¿cómo debemos de vivir este mundo? 1 Pedro 2, 11 y 12 dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, ¿de dónde? De este mundo, de Chihuahua a Chihuahua, de Delicias, de Cárdenas. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzga al mundo. Amados, la misión del mundo es declarar, hablar la verdad, hablar el evangelio. Decirle al mundo que solo en Cristo hay salvación, que Cristo es la solución a sus problemas, que vengan a Cristo y serán restaurados. Nuestra misión es declarar el evangelio. Anunciar, amados, que Dios nos sacó de las tinieblas y nos ha llamado a un reino de luz admirable. A un reino de luz, y las tinieblas simbolizan ignorancia y pecado, mientras que la luz simboliza la presencia de Dios y la salvación. Como una nación santa y un real sacerdocio, hemos sido escogidos por Dios como su posesión especial para proclamar su maravillosa obra de salvación. Es una tentación separarme. Es que el mundo es muy hostil para los cristianos. Entonces, mejor me separo del mundo. No quiero saber nada de mi familia que no conoce a Cristo. Que les hable Dios por su cuenta. También es una tentación adaptarnos a este mundo.
ser como este mundo, cuando no somos de este mundo. Y tristemente, amados, cada vez más evangélicos están reemplazando el aspecto proclamador de la misión de la iglesia con otros conceptos de misión. ¿Sabes qué es más contemporáneo hoy y fácil reemplazar? La proclamación del evangelio con la justicia social, con las buenas obras. Jesús enseñó una gran verdad y dijo: a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. ¿Qué quiere decir? Que es primero Cristo, y cuando se proclama el evangelio de Cristo, claro que se ayuda al pobre. Pero yo te voy a decir algo: los niños de Cárdenas no cambiarán y no cambiarían si no estuviera el mensaje predicado en ese lugar. Tú y yo como iglesia caeremos en un error si pensamos que por darle al pobre estamos bien con Dios. Tú y yo necesitamos prender la luz. Nada reemplaza la proclamación del evangelio. Hay pecado y solo Cristo perdona el pecado y salva al pecador. Necesitamos proclamar y declarar el evangelio. Cuidado, amados. Cuidado con el gobierno que se olvida del temor de Dios por ensaltar la justicia social. Cuidado. No puedes reemplazar el orden, el temor de Dios y a su palabra por justicia social. Que Cristo Jesús ha venido a terminar toda injusticia y regresar a traer un reino de justicia, juicio y paz. Esa es la proclamación de la iglesia. Que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay redención, que en Cristo Jesús hay un cambio en la sociedad, hay un cambio en la familia, que en Cristo Jesús las personas realmente pueden tener una calidad de vida diferente. Es a través de un arrepentimiento y sinceridad ante Dios donde Dios puede levantar cualquier matrimonio caído, cualquier vida en adicciones. Cristo hace nuevo a todo creyente en Él. ¿Alguien dice amén a eso? Alabe al Señor. Es Cristo la solución para nuestra sociedad. Y también la misión de la iglesia, amados, es exhibir. Y existe un peligro de igual magnitud, el peligro de proclamar el evangelio sin vivir una vida que honra el evangelio. Entonces yo soy muy buen predicador. Yo me levanto y le hablo a todo el mundo en mi trabajo. Yo le digo a la gente del juicio final y les digo del amor de Cristo. Soy buen predicador, me sé los 10 mandamientos, me sé las bienaventuranzas de Mateo 5. Aquellos que son honrados por Cristo, por tener un corazón quebrantado, yo lo sé. Y muchos piensan así. Pero tu vida debe respaldar tus palabras. Si mi vida no honra el evangelio, mis palabras serán huecas. La gente se burlará de mí, pero no por seguir a Cristo, por decir seguir a Cristo y no seguirlo. Nuestras vidas elogian nuestro mensaje. Nuestro deber es exhibir el reino en nuestras vidas primeramente, declarar el reino con nuestras palabras. ¿Cómo está tu vida, iglesia? Tal vez no declaras con tus palabras porque no vives con tu vida el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste delante de Dios y perdonaste a tus ofensores? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que honraste a tu marido y le dijiste gracias por tu esfuerzo, gracias por salir y ganarte el pan cada día para traerlo a esta mesa? ¿Cuándo fue la última vez? Porque existe una religiosidad tremenda. Yo no quiero que Iglesia Renueva aparentamos ser unos santurrones allá afuera, haciendo obras y haciendo toda clase de justicia social y predicando y hablando, bla, bla, bla. Y unos hogares tan disfuncionales donde no se honra al marido, a la madre de familia, no se crían los hijos en el temor del Señor. El evangelio, la lámpara debe estar encendida en la mesa.
Yo te quiero decir esto, iglesia, la batalla se libra adentro, no afuera. Y te explico esto. La iglesia debe exhibir y declarar el reino. Y al decir esto, Pedro probablemente estaba leyendo la misma enseñanza de Jesús. ¿Sabes cuál es? Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Sabes para qué usaban la sal que perdía su sabor en la antigüedad, en los tiempos de Jesús? La echaban a los pisos, a los caminos, a las carreteras, porque así impedía un poco el lodazal y que las carretas ahí se atascaran. Era pisoteada por los hombres cuando perdía su sabor. Y dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Jesús dijo, ustedes son la sal con la que se preserva un poco la pudrición. Luego me dan clases de la pudredumbre de este mundo. Y ustedes son la luz y nadie esconde la luz. Nadie la esconde. Yo nunca he visto una lámpara debajo de una mesa. Y no he visto una lámpara debajo de la cama, debajo de una canasta, como dice la palabra. Muchos la tienen así. Es que somos cristianos aquí en el vínculo de nuestro hogar, que nadie sepa. ¿Cómo eres con tus vecinos? A esos que te dan lata, que sus perros te destruyen las bolsas de tus basuras. Aquellos que tienen fiesta hasta las 12 de la noche y ya no los vuelves a saludar nunca, porque son unos pecadores incircuncisos que no merecen gracia. ¿Cómo eres? Aquí, hijitos, aleluya, yo vine a alabar a Dios. No, amados. Hey, vecino, la otra vez no me dejaste dormir, pero quiero decirte que lo que se te ofrezca, aquí estoy. Nomás ahí te encargo, bájale 2 rayitas. Vecino, ya te barrí tu banqueta, también, porque tus perros deshicieron mis bolsas y se pasaron con las tuyas. Dejen que sus obras brillen, sus buenas obras brillen. Amados, el mundo no es nuestro enemigo, es nuestro campo misionero. No debemos separarnos, pero no debemos de adaptarnos. Y la verdadera lucha es contra nuestros propios deseos pecaminosos. Y sin importar qué tan separados estemos del mundo afuera, nuestros deseos adentro aún permanecerán. Déjame decirte que está registrado en la historia, entre más religiosidad y más separatismo del mundo por guardar la pureza, se han dado las peores perversiones dentro de esos lugares. Está registrado en la historia. Porque la lucha está aquí adentro. Si tú te vas a una isla desierta, así como estás con tus broncas, ahí traes en la cabeza las deudas, ahí traes en la cabeza tus tentaciones, tus luchas, tu adversidad, tus prejuicios, qué sé yo. Y tú te vas ahorita a una isla desierta, sin celular, sin internet, sin nada. Yo te voy a decir algo, la lucha va a seguir. Va a estar aquí esa ansiedad, va a estar ahí esa depresión, esa tristeza. ¿Por qué? Porque la lucha es dentro, no afuera. El mundo es nuestro campo misionero. Esas personas injustas que te han hecho la vida imposible, el Señor, amado, nos llama a perdonar, a bendecir, porque la lucha está acá adentro.
Primera de Pedro 4:12, el Señor nos exhorta que va a venir sufrimiento y nos dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Amados, tú estás en adversidad, tú estás pensando que tu bronca es la circunstancia. Pero Dios es tan bueno que tú estás combatiendo las circunstancias y ¿sabes qué está pasando? Tu interior está cambiando en Cristo. Algo está pasando. Te enfrentas a trabajadores hostiles, malagradecidos, te enfrentas a gente que te ha hecho mal a ti y a tu familia. Tú estás luchando por hacer el bien, por ser buen cristiano. Algo adentro de ti está cambiando. Tú estás luchando por alabar a Dios, por agradar a Dios, a pesar de lo que ha sucedido, las pérdidas que has tenido, el dolor, los fracasos. Algo en ti está sucediendo. La pelea se pelea acá adentro. El corazón. Yo te voy a decir algo. En el primer siglo los cristianos eran llamados caníbales, porque Jesús enseñó que había que comer su cuerpo y beber su sangre. No entendían que era su sacrificio lo que ellos necesitaban abrazar para ser salvos. Y a los cristianos les decían, estos son caníbales, estos son paganos, estos brujos. Eran malentendidos, había hostilidad. Y podemos ser tentados a pagar mal por mal. Pero Pedro nos recuerda que hemos sido llamados a bendecir a otros. Primera de Pedro 3:9, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Amados, termino con esto. Primera de Pedro 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Yo te quiero preguntar esto. O pregúntate más bien. ¿Estoy luchando contra mi propio pecado mientras busco impactar al mundo? Quien aún permanece en tinieblas. Hay tinieblas en este mundo. ¿O estoy ocultando mi propio pecado mientras ignoro y desprecio al mundo? ¿De cuáles eres tú? ¿Me escondo en una religión falsa, ocultando mi pecado ante Cristo? Y todos los que no son cristianos, fuchi. O soy consciente de mi pecado y lo llevo todos los días a los pies de Cristo hasta que desaparezca. Y busco con mi vida impactar a mis hijos, impactar a este mundo. Hijos, hay algo más que este mundo, hay algo más que esta tiniebla, hijo. Había tinieblas en este hogar, pero cuando vino Cristo puso esa luz y alumbró toda la casa. No podemos apagarla. Vamos a compartirla con los demás. Podemos pasarnos toda la vida aquí en Iglesia Renuevo ocultando nuestro pecado, ignorando lo que está pasando allá afuera. Y si hacemos eso, no hemos entendido que somos un real sacerdocio, un pueblo escogido, un linaje escogido, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Levántate, congregación de Cristo, y adora a Cristo y dile al Señor: Señor, que tu luz no solamente alumbre mi vida, no escondo mi pecado, Señor, lo traigo ante ti, Señor. Y no voy a ignorar mi llamado como iglesia. Vamos, adora al Señor. Adora al Señor. Dile: Señor, gracias por el privilegio. Gracias por el honor de ser tu hijo. Considerarme realeza. Yo no soy digno de esto, pero nadie lo es, Señor. Tú me has dado gracia y valoro esta gracia que la voy a anunciar a todos a mi alrededor.
a todos a mi alrededor. No me separaré del mundo, pero tampoco me adaptaré a él. Con amor anunciaré tu verdad y tu amor. Con misericordia en mi corazón. Danos ese balance adecuado, Señor. Ni separarnos, ni adaptarnos. Señor, danos el dominio propio para no seguir a los hombres y seguirte a ti. Si tú estás débil en tu fe y luchas con un hábito, yo te recomiendo poner serios límites para no volver a caer. Porque generalmente en lugar de jalarlos tú a ellos, ellos te van a jalar a ti. Pero cuando estés fortalecido, ve y diles: amigos, hermanos, primos, compadre, comadre, quiero que experimentes lo que Cristo ha hecho en mí. Hazlo, iglesia. Tienes un propósito, estás aquí con un destino, estás aquí con un propósito. No ha terminado Dios, no has recibido todo lo que Dios tiene para ti. Levanta tus manos, vamos, llena tu copa, llena tu corazón del Espíritu Santo. Dile: Señor, envuélveme en tu amor, lléname de tu Espíritu, Señor, para alumbrar con la luz de Cristo a mi ciudad, a mi nación, Señor, a mi casa. Oh Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Venga tu reino, trae tu luz que disipe las tinieblas de mi hogar, de mi familia, de mi colonia, de mis amigos, de mis vecinos, Señor. Ayúdame a mostrarte a los que me rodean. Ayúdame a amarles, Jesús. En el nombre de Cristo. Y a no a mirar a los que no son creyentes con menosprecio, sino con misericordia, porque yo antes no creía a Jesús y alguien me vio con misericordia. Alguien me recibió en esas puertas de la iglesia. Alguien me dijo: algo bueno te va a suceder hoy. Si tú necesitas recibir a Cristo por primera vez en tu vida, si tú dices: yo he pecado, yo siento que todo esto no es para mí, me siento excluido de Dios, dice la palabra que el Señor ha venido a llamar a los que se habían perdido. No ha venido a llamar a justos ni a santos, ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él quiere prender su luz en ti. No ames más las tinieblas y ven a la luz de Cristo. Si tú necesitas urgentemente un Salvador porque has entendido que eres pecador, levanta tu mano derecha y con pasión y con determinación dile al Señor: perdona mis pecados, decido creer en Jesucristo. Perdóname, Señor, decido arrepentirme en esta tarde y confesar que tú eres Señor y Salvador de mi alma. Señor, sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida y que sea una realidad esta nueva vida, que sea una realidad, Señor. Te invito a que entres hasta lo profundo de mi corazón y me renueves, que quites lo viejo y pongas lo nuevo en mí. Una nueva criatura, Señor, tú prometes para mí. Una nueva criatura, tú hablas de mí, que puede suceder estando en Cristo. Hazme una nueva criatura en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Dígale al Señor: gracias por tu misericordia. Amén y amén.